Vamos a predicar parado, no sé si vos te querés sentar o yo quedo parado. Bueno, Ustedes saben que hoy es una mañana muy especial donde estamos compartiendo la Santa Cena, más allá que se llama Santa Cena, pero lo estamos haciendo bien de mañana. Pero recordamos esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de morir en la cruz, unos días antes. Y él estaba dando una enseñanza tan profunda que muchos de los que estudiamos la Biblia pensamos que ellos no tenían en ese momento la revelación de lo que estaba ocurriendo y tomar la dimensión de lo que significaba ese pan y ese vino en las manos del Señor y el mensaje que le estaba dando. El tema es, nosotros como cristianos tenemos esa revelación, podemos comprender lo que la cruz significa para nosotros como cristianos. Estamos convencidos con Claudia que la transformación, una nueva vida de un hombre, de una mujer, solamente es posible cuando comprende genuinamente, verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando uno se apropia de ese milagro, cuando uno se apropia de esa obra, cuando uno no lo toma como un sacrificio por toda la humanidad, sino que lo hacemos de uno. Es el sacrificio por mí. Y vamos a empezar a desglosar nosotros como individuo, como persona. La Biblia nos define que somos tripartitos, que tenemos tres partes. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. La obra de Jesús es tan fuerte que dice que, en primer lugar, que por su llaga, los estudiosos de la palabra dicen que el cuerpo de Jesús era una sola llaga. Nosotros lo más aproximado que pudimos visualizar de la obra de Jesús como esa pasión y muerte es la película La Pasión de Cristo. Pero dice la Biblia que fue aún mucho más horrenda la descripción que da la Biblia de lo que Cristo sufrió en la cruz. Fue mucho más horrenda. Imagínense que algo que no está en esa película es que dice que le arrancaron la barba, o como dice, o rayaron la barba, algo así, el verbo que ocupa la Biblia, que significa que le arrancaron. Imagínate aquellos que hemos usado barba, que te agarren y que te la arranquen a estirones, habrá desfigurado todo el rostro del Señor. Algunos estudiosos dicen que a consecuencia de ello y a consecuencia de la corona de espinas que penetraron en su cráneo, calculan que la cabeza de Jesús cobró el doble del tamaño de lo natural. El cuerpo de Cristo totalmente golpeado, con látigos, con golpe de puño, de patada, de vara. Y uno dice, la Biblia nos describe que ese sacrificio fue hecho para la sanidad de nuestras enfermedades. Por eso dice, por su llaga nosotros fuimos curados. Dice, todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores fueron con él. La obra de Cristo en la cruz significa que tú y yo podemos disfrutar de una salud plena, de una salud nueva. No significa con esto que debemos estar haciendo desequilibrio alimentario, de descanso. De nuestra parte ponemos el cuidarnos de nuestra alimentación, en descansar lo que debemos descansar, lo que hablamos antes de iniciar la clase, por ahí de hacer actividad física, es decir, no llevar una vida sedentaria. Hay algunas personas que su trabajo ya le lleva un desgaste físico, pero entender que de nuestra parte ponemos algo, sumamos, pero del otro lado Cristo ha hecho una obra tan maravillosa que todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias fueron allí llevadas, y no hay enfermedad, no hay dolor que tenga mayor poder que Dios mismo obrando en tu cuerpo a través del Espíritu Santo, que, como decía Claudia, hoy día está en ti, está allí en tu casa, está sobre ti. La segunda parte, la Biblia habla que es nuestra alma, ¿sí? Tenemos cuerpo, pero también tenemos alma. Dios vino en esa obra en la cruz del Calvario cuando es traspasado por esa lanza. La Biblia describe que sale de su costado agua y sangre. Los doctores que han hecho un estudio ya del funcionamiento del cuerpo nos han descrito que solamente puede salir agua y sangre de un cuerpo humano cuando su corazón literalmente ha explotado. Ese corazón humano de Jesús
a consecuencia del extremo dolor estando en la cruz del Calvario, a consecuencia de la opresión espiritual. Imagínense que la Biblia dice que el pecado de todos nosotros estaban sobre él. Yo no sé si tú te acuerdas antes de conocer a Dios, antes de la liberación de la carga de tus pecados, cómo era nuestra vida atormentada, triste, afligida. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, pero esa muerte no es solamente en la eternidad. Muchos de nosotros caminábamos muertos espiritualmente, entonces vivíamos en tristeza, era imposible vivir la alegría, era imposible estar felices, gozosos, riéndonos, o los momentos de felicidad eran como oasis en un gran desierto que cada tanto teníamos alguna anécdota que recordar. Pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a explotar su corazón, lo que hizo es sacrificar su alma por nosotros. Él allí, en ese momento de la cruz del Calvario, llevó nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestros traumas, nuestras frustraciones, nuestras traiciones, todo lo que causaba dolor, aflicción, odio. En ese momento de la cruz del Calvario, Jesús mismo nos muestra lo que había en su corazón, diciéndole a su Padre: Padre, no tengas en cuenta su pecado. Y él, su perdón seguía fluyendo hacia aún los que estaban allí insultándolo, deseando su muerte, riéndose de él, burlándose, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te liberas? Y él, su corazón es sobrenatural, porque creo que no sé cuántos de aquí en la tierra podríamos exclamar eso en ese momento de sacrificio. Y sabe, esa obra no solamente es para demostrarnos lo bueno que es Dios, sino también para que podamos entender que ese corazón, esa sangre derramada allí, también limpió nuestro corazón, nuestra alma. Y Dios quiere para ti pensamientos de paz, Dios quiere para ti sentimientos de felicidad, Dios quiere para ti un alma totalmente nueva, renovada, renovándose diariamente hasta llegar a ser semejante al alma de Cristo. Y lo tercero es el Espíritu. El Espíritu es esa parte eterna nuestra que hoy día ya está con nosotros. Algún día este cuerpo tomado del polvo, dice, al polvo volverá. Pero hay una esencia que está dentro y que ese no se va a ir nunca, siempre existirá. Y la consecuencia del pecado, como decía hace un instante, es la muerte. Pero Cristo, cuando vino a traer esa obra aquí en la tierra, vino a traernos vida, y vida en abundancia, una vida eterna. Ese espíritu que estaba dentro nuestro, muerto, convaleciente, en un momento cuando conocemos a Jesús, cuando entendemos la obra que Cristo ha hecho, como ese cordero que se sacrificó para el perdón de los pecados, cuando entendemos esa obra que Cristo ha hecho para borrar lo que nos separaba de Dios, empezamos a tener una vida espiritual, una vida de adoración a Dios. Deja de ser el cristianismo una religión para transformarse en una verdadera relación. Dejamos de ser cristianos por el solo hecho, a lo mejor, de no tener algunas prácticas religiosas, sino que verdaderamente tenemos una relación con Dios. Y en estos días veía un video donde una chica, Miss Universo, no sé de qué país de Centroamérica, en un momento quería ser burlada por un periodista que la estaba haciendo un reportaje, y ella le decía esto tan sencillo, pero que me daba cuenta que ese periodista no lograba entender lo que le decía. La relación con Dios uno lo determina. Si puede ser cada tanto, puede ser diaria. Y la idea de Dios cuando se entregó en esa cruz del Calvario no es para que tengamos comunión con Él una vez al año, como algunos practican. Algunas religiones tienen actividades anuales y hacen peregrinaciones, caminatas una vez al año, y con eso su parte espiritual se siente bien. U otros hacen actividades semanales donde dicen: bueno, yo los domingos participo de tal ritual y con eso ya me siento bien. Sino que el sueño de Dios para con nosotros, la visión de Él, la obra de Él, era que tengamos una relación diaria, constante, que tú lo puedas disfrutar allí en tu casa, que lo puedas disfrutar cuando te vas a dormir, cuando te levantás, cuando estás haciendo actividad física, cuando estás en familia. Dios en todo momento, Dios en todo lugar.
como alguien que te acompaña siempre, 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 porque Él está contigo, como decíamos al comienzo de este servicio. Pero saben, hoy es el Día del Padre, como hablábamos, y podríamos, no sé, estar días y días y días hablando de los beneficios que nos ha dado la cruz del Calvario. Pero creo que una de la base, de lo fundamental que como cristianos debemos comprender y que Jesús hizo mucho hincapié, es en la revelación de Dios como nuestro Padre. Cuando comprendemos que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro papá, que ya no nos mira como nos mira alguien lejano. Yo no sé cómo tú miras a tus hijos, pero yo recuerdo que cuando yo fui papá de grande, tenía ya 30 años cuando tuve mi primer hijo, y en ese trayecto, desde, qué sé yo, 12, creo que mi tía tenía hijos chicos, después empezaron a tener primos, y por ahí te daban los bebés que vos le tengas, y la verdad que a mí no era que me gustaba mucho alzar los bebés. Yo veía que otros se embobaban por los chicos, le tocaban los cachetes, qué hermoso bebé, y yo le miraba y me hacía pensar, y yo decía, ¿será que yo el día de mañana voy a amar a mi hijo cuando nazca? Ya veo que nace mi hijo y en mi corazón no hay amor para con ellos, y me hacía dudar mucho, y me replanteé en varias ocasiones, y más cuando me hice cristiano, de decir, no hay amor hacia las criaturas. Aquí lo que pasa es que yo veía que otros sí se derretían con las criaturas. Pero le aseguro que el día que mi hijo nació, uno de los momentos, y varias veces se lo dije a Tiago, a Santino, que los momentos que me quedaron grabados fue que Claudia tuvo a nuestros 3 hijos por cesárea. Entonces cuando salía de la sala de operación, al que primero le daban era el papá. Y para mí fue tan rápida la cesárea de Tiago, por ejemplo, que voy a tomar el ejemplo de Laura, que cuando me lo trajeron no podía creer que eso que estaba ahí ya era mi hijo. Y cuando yo lo agarro, me acuerdo que hice así, y la mano de Tiago agarró y me agarró el dedo. Y ese contacto de la mano de tu hijo con un dedo tuyo, me quedó grabado para toda la vida. Imagínense Dios con nosotros. Imagínense Dios siendo mucho más bueno que nosotros, siendo Dios alguien muchísimo más completo, el día que nosotros por primera vez nos prendimos de Él, que por primera vez nosotros tomamos la decisión de aferrarnos, ya sea por alguna necesidad, por algún deseo, por algún sueño, por lo que fuere. De nuestra voluntad nació esa acción, ese impulso de aferrarnos a Dios. ¿Sabes que Dios te ama de una manera que ni nos imaginamos, que no logramos comprender? Tu Padre no solamente está allí para abrazarte y darte las necesidades básicas que todos tenemos, de ser amados, de ser protegidos, de ser perdonados, de ser elogiados. Saben que son necesidades que todos la tenemos y que Dios constantemente nos está hablando. Si uno va a las Escrituras, siempre vas a encontrar palabras de amor para ti, palabras de elogio, palabras de superación, palabras de protección, palabras de perdón. Y si dejamos que esas palabras de nuestro Padre empiecen a ingresar en nosotros, nuestra identidad comienza a cambiar, nuestra esencia cambia, y cuando la identidad y la esencia de un hombre, de una mujer es transformada, sus acciones comienzan a cambiar. Las bendiciones de Dios nos llenan por todo lugar. Podría detenerme muchísimo más tiempo, pero bueno, la hora nos ha ganado. Pero quiero detenerme en esto, que fue algo que le comentaba a Claudia ayer, que me ocurrió. En un momento habían surgido varias situaciones durante el día que le decía a Claudia, quise entrar como en un instante de crisis. Como que decía, Señor, tanto esfuerzo valdrá la pena, hacer tantas cosas, hacer tantas actividades, emprender tanto y tener tantos sueños, tantas cosas por realizar, y a veces uno ve personas que un desinterés, traiciones, fallas, y uno en ese momento iba manejando mi auto y hablando con Dios, y en un momento sentí la voz de Dios levantándome los ojos y mirándolo a Él. Y cuando levanté los ojos hacia nuestro Padre, empecé a hablar, empecé a verlo a Jesús, Él empezó a hablar a mi corazón. En primer lugar, comprendí que una de las cosas que Dios nos da como hijos es un proyecto de vida. Tu vida
cobra sentido. Qué triste es solamente que tu motivación o tu objetivo de vida sea respirar hasta el día que nos te toque estar acá y mientras tanto tratar de ser bueno. Dios nos ha llamado a cosas inmensas. Dios nos ha llamado a hacer luz, a hacer sal en esta tierra. Cuando Dios se ha determinado en escoger un hombre o una mujer, es porque tiene grandes propósitos, hay un plan, hay un proyecto. Y sabes, cuando tienes un plan, un proyecto, cuando tienes una visión, estás honrando a tu padre. Un hijo hace sentir orgulloso a su papá cuando ese hijo se supera, cuando ese hijo muestra de sí que busca siempre ser mejor. Tú y yo vamos a glorificar a Dios a través de las obras que hagamos. Y quiero animarte, y te regalo este pasaje, porque en un momento le decía a Dios: Señor, gracias por estar allí. Gracias porque no necesité hablar con una persona, no necesité irme a encerrar un cuarto a llorar. Solamente el sentir que Papá Dios está conmigo, que Él me abrazó, que Él me dio una directiva. Y fíjate lo que dice Primera de Pedro 5:7, y con esto cierro. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios siempre te cuida. Aún en estos momentos, como decía Claudia, donde podemos tener ansiedades por la situación que vivimos, donde hay muchos proyectos que aparentemente puedan estar frustrados por la situación que se vive, proyectos económicos, familiares, de estudios, ministeriales, y que vos digas: esta situación de pandemia, esta situación del aislamiento quiere asfixiarme, quiere oprimirme. Te invito a que busques a Dios. Él nos invita a echar, a volcar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él siempre te cuidará, siempre te sostendrá, siempre te fortalecerá, para que nada impida que sus propósitos se cumplan en ti. ¿Amén? Amén. Amén. Así que bueno, te invito a ponerte de pie, vamos a orar por esto. Quiero bendecir tu vida en 2 minutos para cerrarlo puntual, y que podamos también saludar a los que están allí conectados hasta el final, y que tengamos un muy buen Día del Padre en familia. Así que vamos a orar. Padre, nos unimos con Claudia y aquí con todos los que están presentes aquí en mi casa, pero que son muchos más los que están escuchándonos a través de internet. Queremos bendecir su vida, su identidad como hijos. Te damos gracias hoy que recordamos tu obra en la cruz. Comprendemos que una de las mayores obras que has hecho es que nos llames, como dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1, dice ser llamados. Otras versiones dicen tener el derecho, tener la potestad de ser hijos de Dios. Señor, hoy aquí está lleno de hijos y de hijas de Dios, que han sido comprados con precio de sangre, que no han nacido por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Yo oro para que esa identidad de hijo venga a todo varón, toda mujer, y que esa identidad les haga disfrutar del amor del Padre, de la protección del Padre, del perdón del Padre, de los elogios del Padre. Que eso vaya cambiando los frutos, tus acciones, y que comience a hacer luz, sal en todo lugar donde te muevas. Y quiero invitarte a que si estuviste en esta reunión o viniste y te conectaste con ansiedades, con preocupaciones, con cargas, hoy la puedas dejar allí, en un altar espiritual que hemos levantado en este momento. Allí entrega tus cargas, entrega tus ansiedades, entrega tus aflicciones, porque Él te cuida. Él te da paz, Él te da descanso, Él te da felicidad, no solamente hoy para que sea el combustible de este domingo, sino para que Él sea tu combustible todos los días de tu vida. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén.